El día a día de un club como Boca Juniors es incansable. Cada partido es una cuestión de vida o muerte que puede modificar el entorno de la noche a la mañana. Las exigencias exitistas obnubilan los proyectos en el fútbol argentino y Boca es, por escándalo, el club que goza de esta desesperación por resultados. El 8 de diciembre de 2019 fueron las elecciones que determinaron que luego de 24 años de la misma gestión oficialista, liderada por Mauricio Macri y con periodos presidenciales de él mismo entre 1995 y 2007, de Pedro Pompilio entre 2007 y 2008, Jorge Amora Meal de 2008 a 2011 y de Daniel Angelici de 2012 a 2019, tenga que dejarle su lugar a la oposición con una fórmula que superó el 50% de los votos. La misma era la del tercer presidente de la gestión macrista, quien desde 2011 ya se había diferenciado respecto a las ideas de Mauricio Macri y de Daniel Angelici, quien contaba con todo el apoyo de quien a partir de 2015 fuera el presidente de la nación. Jorge Amora Meal como presidente y Mario Pergolini como su vice captaron a una figura para su lista, la cual, funcionando como un ancho de espada, podía hacerle ganar el partido a quien quisiera. Dicha carta era la del máximo ídolo de la historia de Boca, Juan Román Riquelme. El 10 se sumaría bajo la condición de manejar a su gusto el fútbol del club y conformando un equipo de trabajo con glorias de la época más dorada de la institución. Jorge el Patrón Bermúdez, Raúl Cassini, Marcelo el Chelo Delgado y posteriormente Mauricio Chicho Serna. Las críticas con el correr de los años se fueron acrecentando por la disminución en el nivel del plantel y también por su nivel de juego, más allá que Riquelme siempre se encargó de desestimarlas. Al principio estoy viviendo igual que cuando me tocó ser futbolista. Es similar, es decir, todo es culpa de Riquelme, y desde que está Riquelme y Ameal y tenemos la suerte de tener a estos jugadores, gracias a Dios podemos decir que hace 3 años y pico Boca es el que más títulos ganó. Entonces eso nos pone muy pero muy felices. De aquel diciembre de 2019 hasta la publicación de este informe pasaron 3 años y medio y repasamos los refuerzos que llegaron durante la gestión de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Para el primer mercado de pases, Boca tenía el objetivo de pelear las 7 fechas que restaban de la Superliga 2019-2020. Las primeras 16 jornadas se habían disputado durante la gestión anterior y el entrenador había sido Gustavo Alfaro, quien había tomado la decisión de no continuar para 2020. En su lugar llegaría un viejo conocido de Román, con quien levantó la Copa Libertadores 2007. Miguel Ángel Russo era presentado como director técnico el 3 de enero de 2020. Ese mes, el Xeneize se reforzó únicamente con 2 puestos necesarios, un defensor y un volante. Los elegidos fueron el peruano Carlos Zambrano, desconocido para el ámbito local pero con trayectoria en su selección, y Guillermo Paul Fernández, un viejo conocido de Román de su etapa como jugador. Un empate y 6 victorias en aquel sprint final de la Superliga le dieron el título a Boca con el gol de Carlos Tevez a Gimnasia por 1 punto por encima de River en una de las definiciones más históricas del fútbol argentino. En medio de la pandemia mundial por el COVID-19, varios de los clubes, no solamente del fútbol argentino, sino a nivel mundial, debieron acotar el nivel de sueldos en sus planteles por la falta de economía en las arcas del club. Para la mitad de 2020, Riquelme fue por 3 refuerzos. Edwin Cardona, quien le daba ese juego que le faltaba entre líneas y ya había vestido la azul y oro, la experiencia de la mano de Diego el Pulpo González y de otro ex Boca, Javier García. También para el mismo momento eran 5 los que se irían del club: Emanuel Bebelo Reynoso, Iván Marcone, Junior Alonso, Marcos Díaz y Paolo Goltz. Aquellos últimos meses del año, Boca afrontó la fase de grupos de la Copa Libertadores hasta las semifinales, donde cayó con Santos en enero del 2021, y la Copa Maradona luego del fallecimiento de Diego en noviembre del 2020, la cual terminó quedando en las vitrinas xeneices y que terminó ganando 4 días después ante Banfield en San Juan por penales, obteniendo el título 70 de la historia del club. Por una cuestión de falta de días entre la finalización de un torneo y el inicio del otro, fueron apenas 15 días para incorporar a inicios del 2021.
El 2 de febrero se concretó la llegada de uno de los referentes de la etapa Riquelme. Marcos Rojo se ponía la azul y amarilla. El otro de los refuerzos era Cristian Pavón, quien había tenido un paso por Los Ángeles Galaxy y al no haberse ejecutado su opción de compra, volvió para vestir la 31, a diferencia de la 7 que utilizó en su primera etapa. Las salidas fueron para Paul Fernández y Ramón Wanchope Ávila. Como dato de color, que mucho no tiene que ver con este informe, a fines de marzo, en medio de la competición en la que Boca transitó buenas y malas, el vicepresidente primero, Mario Pergolini, decidía irse del club, reconociendo diferencias dentro de la dirigencia. El de mediados del 2021 fue uno de los mercados con mayor movimiento en Boca, tanto para arribos como para partidas, que habían sido jugadores importantes del club. El caso más emblemático fue el de Carlos Tevez, ídolo Xeneize, quien salió luego de la derrota en semifinales ante Racing por la Copa de la Liga y ponía punto final a su carrera. A él se le sumaron Mauro Zárate, Esteban Andrada, Julio Buffarini, Emanuel Mas y Franco Soldano, al que se le venció el préstamo. Los refuerzos fueron 6. Marcelo Weigand, volviendo de un préstamo desde Gimnasia, Esteban Rolón, Norberto Briasco, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Luis Advíncula, el cual pareciera ser el único que dio sus frutos en los últimos tiempos. Boca debía disputar los octavos de final de la Copa Libertadores a fines de julio, pero sin todos los nombres anteriores, sino que fueron llegando paulatinamente y quedó eliminado injustamente ante Atlético Mineiro en Brasil por penales. Posteriormente, luego de varios días de aislamiento por romper la burbuja del COVID, tras el conflicto luego del partido ante el equipo brasileño, el plantel debió hacer cuarentena y su primera medida fuerte sería ante River por la Copa Argentina, donde lo venció por penales, comenzando a saldar una especie de deuda respecto a las eliminaciones de los años anteriores. Apenas 12 días más tarde, Miguel Ángel Russo dejaba de ser el entrenador de Boca y en su lugar, primero de forma interina y luego como oficial, asumía Sebastián Battaglia. El primer mercado de pases del 2022 le daba a Boca la posibilidad de incorporar de cara a la doble competencia, la Copa Libertadores por haber ganado la Copa Argentina anterior y el torneo local. En dicha ventana se daría la vuelta estelar de Darío El Pipa Benedetto, quien se había despedido a mediados del 2019 luego de vestir la camiseta durante 3 temporadas y convirtiéndose en uno de los más queridos dentro del mundo Boca. Si bien parecía imposible, se gestó lentamente y se cerró para el inicio de año. Otro de los que llegó fue Nicolás Figal, quien sería el primero en sacarse la foto con la azul y amarilla. El que retornaría sería Paul Fernández para tener su tercer ciclo en el club de la Ribera, después de las idas y vueltas respecto a rumores que lo asociaban al River de Gallardo. Por último, se concretaría la llegada de Oscar Romero, quien había quedado libre de San Lorenzo y era un jugador que técnicamente le servía a Boca para ser el armador de juego del equipo. En cuanto a las salidas, la más emblemática fue la de Lisandro López, quien era uno de los referentes del vestuario en medio de rumores de conflicto con la dirigencia. Con Boca como campeón de la Copa de la Liga y Sebastián Battaglia afianzado en el cargo tras pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Boca buscaba aumentar la jerarquía del plantel ante las salidas de Eduardo Toto Salvio, Cristian Pavón y Gastón Ávila, siendo esta la única de estos 3 jugadores que terminó en una venta. Con el objetivo de pasar en los octavos de la Libertadores ante Corinthians, llegaron Martín Pallero, Facundo Roncaglia, Leandro Brey como una apuesta a futuro en el arco y Sergio Chiquito Romero, de gran trayectoria en el mundo y en la selección argentina, que no jugó hasta 2023 por una rotura de ligamentos. Boca terminó quedándose afuera por penales de forma prematura de la Copa y sin entrenador. Sebastián Battaglia era despedido y su lugar lo ocuparía otro de los ídolos, Hugo el Negro Ibarra. Aquel semestre Boca lo terminaría de manera casi perfecta, campeón de la Liga en la última jornada en otra definición implacable y con derrota en el Trofeo de Campeones ante Racing, a pesar que Boca había sido el campeón de ambos torneos en 2022. Si al comienzo de este envío hablábamos de exitismo y la necesidad de resultados, el último año de, hasta el momento, la primera gestión de la comisión directiva comandada por Ameal y Riquelme, que concluye en diciembre de 2023, suponía la adquisición de jugadores de renombre para pelear la Copa Libertadores hasta rondas decisivas. Los 2 refuerzos que llegarían a inicios del año fueron Miguel Merentiel, a préstamo desde Palmeiras, y Bruno Valdés, libre desde América de México. La salida más resonante fue la de Agustín Rossi, quien ya tenía un precontrato firmado con Flamengo para julio de 2023, sin dejarle dinero a Boca, y fue 6 meses a jugar al Al Nassr
junto a Cristiano Ronaldo, lo que le permitió al Xeneize percibir un monto por el préstamo. Si bien Boca ganaría la Supercopa Argentina ante Patronato por 3-0 en un contundente partido, en el torneo local la irregularidad se hizo costumbre, lo que le costó el puesto a Hugo Ibarra. En su lugar estuvo 3 encuentros Mariano Ron, de forma interina, y luego arribó Jorge Almirón, con el objetivo de encaminar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien no cambió el rumbo en el plano local, en cuanto al certamen continental, Boca aseguró su clasificación una jornada antes de finalizar la fase de grupos y pasó como primero. Boca tiene un mes para cerrar refuerzos de jerarquía que le permita competir en la Copa Libertadores, algo que Juan Román Riquelme se encargó de mencionar en cada una de las entrevistas que brindó y dar una buena imagen, a diferencia de la de los últimos años. En cuanto a opinión personal, a mi criterio, el balance de los refuerzos durante la era de Juan Román Riquelme como encargado del fútbol profesional de Boca es malo. Solo unos pocos pudieron funcionar y por lapsos bastante cortos, como los casos de Guillermo Paul Fernández, de Darío Benedetto y de Marcos Rojo, pero el resto, a mi criterio, no fueron buenos refuerzos. ¿Y vos, qué opinás de los mercados de pases de la era Juan Román Riquelme como vicepresidente en Boca? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Qué debería hacer Riquelme para poder mejorar este plantel?